¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Tenemos semana de carrera en el Red Bull Ring, el Gran Premio de Austria. Un fin de semana en el que Sergio tiene que recuperar el camino después de tener 3 grandes premios que lo llevaron no solamente a alejarse ya considerablemente de Max Verstappen poniéndose a 69 puntos de la actual líder del Mundial, sino que ya preocuparse por el segundo puesto que Fernando Alonso le amenaza estando tan solo a 9 unidades del mexicano, sumando casi el doble de puntos en las últimas 3 carreras Fernando de lo que sumó Sergio. Por lo que entonces ya es momento ni siquiera de empezar o de ver cómo regresar a la lucha por el campeonato, no. Primero hay que preocuparse por mantener el segundo puesto y empezar a mirar el retrovisor y cuidarse de Alonso. Pero, sin duda alguna, todo esto ha generado especulaciones. ¿Qué es lo que está pasando con Checo Pérez? ¿Qué le sucede? ¿Es conspiración? ¿No es conspiración? Ya hablé un poco de esto en el pasado capítulo. También he subido TikToks al respecto en @tufórmula. Por eso también recuerdo que nos sigan en Instagram como @tufórmula_1. Que se suscriban al canal, que le den like y que nos compartan. Ahí he hablado sobre lo que pienso sobre estas conspiraciones que inventan. De que quién lo beneficia, que lo perjudican, que quieren que Verstappen gane, todo ese tipo de cosas que nos desgastan sinceramente y que manchan y dañan la imagen del piloto mexicano. Pero sí hay que ver y diagnosticar qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que pasó en las últimas 3 carreras con Sergio, que lo llevaron a tan malos resultados o mínimo no los esperados para que continuara con la lucha por el campeonato. Y a eso es a lo que le vamos a dedicar este video. Al respecto, sobre las conspiraciones y sobre la realidad de Max Verstappen, voy a ser breve. Primero nada más voy a decir que es obvio que Red Bull está girando y gira en torno a Max Verstappen, pero es algo normal, es algo que Sergio ya sabíamos, es algo que todos hemos sabido por los últimos 5 años, si no es que hasta más, que no es secreto. Daniel Ricciardo se fue por eso, cuando llegó Gasly, cuando estuvo Albon, también sabían que todo estaba programado y giraba alrededor de Max Verstappen. Y cuando Sergio firmó su contrato con Red Bull, también sabía que iba a ser contra Verstappen y que Red Bull gira en torno a Verstappen. Entonces no entiendo cuál es la sorpresa o por qué se alarman tanto si es algo que ya sabíamos absolutamente todos. De ahí a que perjudiquen a Checo es algo completamente diferente. No tiene una cosa que ver con otra. A diferencia del año pasado, para este año desarrollaron un coche que se adaptara a ambos estilos de manejo, algo sin precedente en Red Bull. También para este año le están implementando las actualizaciones al mismo tiempo a ambos monoplazas, no como el año pasado, que primero se le implementaban a Max Verstappen y después a Checo Pérez. Esas diferencias es lo que está haciendo Red Bull sin precedentes para beneficiar a Checo. Otro tema también es que dicen que los coches son distintos. Por Dios, o sea, no. Esto no es el autódromo de Guadalajara o la competencia de aquí el autódromo de los hermanos Rodríguez de karts, como para que anden modificando coches o haciendo coches diferentes. No, o sea, no. La FIA revisa cada monoplaza después de cada gran premio y si hubiera diferencias o alteraciones en el monoplaza de Sergio sobre el de Max Verstappen, sería muy claro, sería obvio. Así no es. La gente y los youtubers y los otros creadores de contenido que dicen y ponen estas conspiraciones, me gustaría que mostraran pruebas contundentes y no nada más sea vendiendo humo. Si saben algo que no esté ahí, pues díganlo y muestren pruebas, pero no es tan sencillo. Además de que es contraproducente perjudicar a Checo, como bien lo ha dicho, pues Helmut Marko, o sea, etcétera. Quieren ganar ambos campeonatos y sería ilógico que Red Bull no quisiera que Checo sea campeón del mundo. Le beneficiaría de una manera económica tremenda, igual a la Fórmula 1. Imagínense el derroche económico y los ingresos que generarían si Sergio Pérez es campeón de la Fórmula 1. No se compararía a lo que genera Max Verstappen. Sería algo brutal y nunca antes visto. Entonces hay que dejarnos esas teorías conspiratorias. Dejando eso de lado, ahora sí vamos a ver qué fue lo que sucedió en cada uno de los 3 grandes premios, quién fue el culpable, qué fue lo que pasó y qué es lo que necesita hacer Sergio para recuperar su rumbo en Austria, que es últimamente lo que todos queremos. En Mónaco, sencillo, fue error de piloto, tiene error en la segunda vuelta de Q1, acaba poniendo en la primera curva su monoplaza contra el muro y bueno, eso lo deja atrás. Sin embargo, en la carrera tenía buen ritmo, pero que no puede explotar porque Mónaco es Mónaco y no se puede rebasar, entonces lo deja limitante. Ese error de piloto, no hay más, hasta Checo dice que es su error, o sea, ahí sí no hay por dónde hacerle. Después de eso, dice Sergio que eso sí fue un error de él, continúa con ese discurso, pero dice que no le preocupa, porque sí tienen el ritmo en carrera. El mexicano declaró: sé que superaré este difícil periodo de básicamente 2 carreras. En Mónaco sí, cometí un error y fue un mal fin de semana, pero creo que sin eso teníamos el ritmo, pero es un poco más preocupante no tener el ritmo. Ahí Sergio a lo mejor dejando entrever que en España y en Canadá no tuvo el ritmo esperado.
Si es cierto eso, vamos a analizarlo aquí y también vamos a ver en cuál sí y en cuál no. En España vuelve a ser culpa de Checo en la quali, cuando él se sale en la curva 5, siendo que antes había llovido, no estaba en condiciones plenas el circuito como a Checo le gustan y acaba saliéndose en la curva 5, lo cual lo limita a poder avanzar a la última etapa de clasificación. Esto no tiene nada que ver con que si él se sentía cómodo con el coche o no, simplemente cometió un error, como también lo cometió Fernando Alonso en esa misma clasificación. Fernando Alonso, que le acabó dañando el suelo y que estuvo complicaciones por el resto de la quali. Entonces, y ahí no fue que no sintiera cómodo Fernando con el monoplaza ni que fuera sabotaje para Fernando, no. De la misma manera con Checo, también comete un error ahí. Tomando en cuenta que, como lo comenté igual en el pasado video y también lo comentó en los TikToks, les repito, Sergio no es tan bueno en condiciones frías, en condiciones de mojado, porque él es bueno gestionando y cuidando los neumáticos, calentando, cuidando que no sobrecalienten, mejor dicho. Cuando es una temperatura baja o de lluvia, ahí tienes que calentarlos. Y como Sergio no es tan agresivo con los neumáticos, le cuesta más trabajo. Contrario a Max Verstappen, que al ser súper agresivo, pues los calienta en friega. También Max Verstappen es muy adaptable. Sergio, si no está al punto su monoplaza, batalla mucho, es muy sensible al cambio, no puede adaptarse. Contrario a Fernando, contrario al propio Verstappen. Entonces también eso influye en que tenga ese error en Barcelona. Pero en carrera tenía o no tenía el ritmo. Si bien su estrategia al final es un poco cuestionable porque estaba haciéndola, en teoría, para hacer una parada menos que el resto y al final acaba optando por la misma que la mayoría de los pilotos y termina en cuarto puesto por detrás de George Russell y en segundo terminó Lewis Hamilton, primero Verstappen. ¿Qué tan lejos estuvo de George Russell? Para eso vamos a comparar el ritmo de ambos pilotos. Al principio, bien, es más rápido Russell al tener un compuesto blando, mientras que Sergio en ese momento tenía el medio, entonces se lo está llevando en las vueltas. Cuando Checo empieza a ser ya más rápido es cuando Russell ya decide parar a pits. En la segunda parte de la carrera, si vemos cada una de estas vueltas, en la mayoría Sergio es más rápido que George, pero no fue lo suficientemente rápido como para poder recortarle la distancia y verdaderamente presentarle algún tipo de amenaza. Ahora, si comparamos los tiempos entre Max Verstappen y Checo Pérez en ese mismo Gran Premio y el ritmo de carrera, después de la vuelta 26, que cuando hacen la parada a pits, los tiempos son muy similares. Si bien es cierto que Verstappen sí estaba guardando un poco, la realidad es que el tiempo de Checo no envidia nada al de Max. A partir de la vuelta 26 vemos cómo son muy similares, muy parejos incluso. Por lo que entonces podemos decir que en España todavía tenía Checo el ritmo. A lo mejor no ese ritmo brutal que llegó a mostrar en Arabia o en Bakú, pero todavía tiene un ritmo competitivo y que aquí fue Mercedes el que sorprende con el ritmo que tiene. No, también le hubiera presentado amenaza a Verstappen de haber estado en esas condiciones igual que las de Checo. Si bien, como digo, no era el ritmo a lo mejor que él hubiera deseado y fantaseado, tampoco era un ritmo malo y sí tenía el ritmo. Vimos que fue más rápido que Russell, simplemente no lo suficiente para alcanzarlo, poder rebasarlo o presentarle algún tipo de amenaza. Pero a lo mejor ahí empezaba a entreverse que Checo ya no iba a tener el ritmo que estaba esperando o que le hubiera gustado. Vámonos ahora a Canadá. Canadá, que se caracteriza en el fin de semana de Sergio porque en Q2 hace una mala elección de cambio de neumáticos, pero la realidad, como también lo mostré en el pasado video, es que el tiempo que no le dejan hacer tampoco hubiera sido una amenaza para poderse colar a Q3. Aún así luego le ponen otra vez los intermedios, una decisión un poco extraña. El punto es que no logra salir, no logra avanzar a Q3, no logra registrar un buen tiempo y ahí sí termina en sexto, por detrás de Carlos Sainz, que fue quinto, que también Ferrari sorprende con su ritmo, pero ahí sí el ritmo de Checo fue malo. Fue el sexto mejor de todos, tomando en cuenta que en teoría tiene el segundo mejor monoplaza. No estuvo en seco, no estuvo en mojado, ni con intermedios, ni con duros, ni con suaves. No estuvo Checo Pérez en todo el fin de semana. Aquí no fue tanto culpa del mexicano. Aquí fue más del equipo, que no le dio un monoplaza apto para sus condiciones y que le funcionara bien. Es un error que ha tenido el equipo al no poner bien el monoplaza de Checo. Uno en 9 carreras. Sergio ha tenido 2, uno en Mónaco, otro en España. En Canadá bien no le favorecían las condiciones, no es bueno en esas condiciones de mojado o de temperaturas bajas, pero ahí no es un error como tal, sí hace un error el equipo. Entonces es un error del equipo
y 2 de Checo en 9 grandes premios. Claro que afecta. Y el ritmo sí es preocupante, porque si lo comparamos con el de Sainz, y a partir de que viene este safety car, que es en la vuelta, como 16, podemos ver que a partir de la marca de la vuelta 19, Sainz es constantemente más rápido que Checo Pérez, salvo en algunas excepciones, en toda esta gráfica, tal vez 5 vueltas, 6, 7 vueltas, de todas las que quedaban, de las 50 que quedaban, es más rápido Checo que Sainz. Simplemente no lo alcanza. Ahora, si comparamos el ritmo de Checo con el de Max guardándose todavía más que en España, es abismal la diferencia. En ciertos momentos es casi de un segundo. Es tremenda la diferencia. Aquí sí no se compara la diferencia entre Checo y Max. Evidentemente aquí sí hay algo más que el piloto. Aquí evidentemente sí fue un problema de que Sergio no tiene un monoplaza en las condiciones idóneas para poder tener un buen ritmo de carrera. Algo que, como bien dijo Checo, es preocupante. Claro que es preocupante. En Austria tienen que corregir eso. Más aún cuando sabe Sergio en dónde tenía problemas, pero que no sabe cuál fueron la causa de estos problemas. El mexicano comentó al respecto. Básicamente en la frenada. La conducción del RB19 no ha sido buena. La frenada ha sido lo más importante. Es lo que tenemos que entender y asegurarnos de que somos capaces de averiguar lo que está pasando y volver más fuertes. Cuando le preguntan si sabe cuál fue la causa de esto, él dice, de momento no. Hicimos algo con los neumáticos, algo con la puesta a punto, algunas cosas que tengo que entender exactamente. Ciertamente vamos a trabajar duro junto con el equipo en casa para asegurarnos de que averiguamos lo que está pasando en este momento. Esa parte sí es más preocupante para Checo porque no sabe lo que pasa y que el equipo no le haya podido poner un coche a punto para que compitiera y tuviera el ritmo de carrera. Eso sí es preocupante. La gente dice, ¿por qué no agarran las configuraciones de Max? Así no funciona. Cada equipo, cada piloto tiene su estilo de manejo. Nada más hay que ver la Fórmula 2. En la Fórmula 2 ahí sí todos los coches son iguales. Como ahorita es el de Checo y el de Max. Todos son iguales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los pilotos y los ingenieros. ¿Qué ingenieros ponen y saben poner a puesta a punto bien ese monoplaza para las condiciones específicas de su piloto, y qué piloto sabe descifrar y ver lo que necesita y explotar cuando ya lo tiene? Esa es la diferencia entre Checo y Max. ¿Max tiene mejores ingenieros que Checo? Sí. ¿Significa que los de Checo son malos? No. Los ingenieros de Red Bull son los mejores en el mundo. Solamente los de Max son un poquito mejores que los de Checo. Nada más, es todo. Hugh Bert quiere sabotear a Checo, no es cierto tampoco. Y si lo quisiera hacer, y Sergio lo sentiría, él tiene la facultad para pedir un cambio de ingeniero de carrera. Él puede llegar y con Red Bull decir, ya no quiero a Hugh Bert, quiero otro. Y no lo ha hecho, por algo no lo ha hecho. Lo que sí es un hecho es las evidencias que presentamos. La conspiración no existe. Pero bueno, ustedes díganos, Sergio ya revela qué es lo que hace falta, trabajar con la frenada, a ver qué está pasando ahí, y están en simuladores, han estado en Austria, en simulaciones, y sin duda alguna les espera regresar con todo para Austria y después viene Silverstone. Ustedes digan lo que piensan en los comentarios, qué creen que haya sido el problema, qué creen que vaya a ser la solución, creen que pueda regresar, o Alonso se le va a acercar más por el segundo puesto o se lo va a arrebatar en esta doble jornada que tenemos. Yo les recuerdo que nos sigan en nuestro canal, en nuestra página, en redes sociales como @tuformula_1, en Instagram, @tuformula, en TikTok. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, compártanos. Esto es Tu Fórmula.